Buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo Global Talks en el que estamos con Andrés Allende, partner y gestor principal del fondo Paradigma Value Catalyst. Gracias, Andrés, por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Bueno, pues parece que en esta visión de túnel de que suele tener en el mercado, en el que parece que solo importa una cosa y cada vez solo importa esa cosa, pues hemos visto cómo se hablaba de la hegemonía del dólar para pasar a hablar sobre guerras, resultados trimestrales, el fin del mundo, poco menos que el fin del mundo por la política arancelaria de Trump y esa hiperinflación que tanto miedo daba a algunos. Y parece que la pregunta del trimestre es si hay o no el miedo a la posible burbuja en inteligencia artificial. ¿Cómo ves esto tú, Andrés? Pues nosotros que aunque parezca raro porque somos inversores en valor, que nos interesan los fundamentales de las compañías, no es que queramos defender ninguna locura del mercado, pero pensamos que no hay burbuja todavía, la verdad. Y esto no lo decimos porque tengamos una bola de cristal, sino porque intentamos aplicar un proceso que, igual que se lo aplicamos a compañías individuales, pues también se puede pensar sobre el agregado, ¿no?, del mercado de una manera parecida. Y nuestra conclusión hoy es que no hay burbuja. Interesantísimo, sobre todo teniendo en cuenta a todos los que conocéis a Andrés, la disciplina en su proceso de inversión respecto a la valoración. ¿Qué aspectos o qué tipo de análisis habéis hecho para llegar a esta conclusión de que no hay burbuja en inteligencia artificial? Pues yo creo que los tres puntos más importantes que todo el mundo esgrime para decir que sí que hay una burbuja son, por un lado, la valoración, que dicen que es excesiva; por otro lado, el exceso de inversión, que dicen que da mucho miedo; y por otro lado, pues temas relacionados con la financiación de estas inversiones, ¿no? Esquemas circulares o de algún otro tipo, ¿no? Esos son los principales puntos, y de esos puntos son de los que nosotros sacamos la conclusión de que por ahora no hay burbuja. Y también creo que es importante algo. Los que defienden que hay una burbuja y la comparan con otras tan extremas de episodios anteriores, al final están dando miedo, ¿no?, para que casi la gente tome una decisión binaria de irse del mercado. Yo creo que eso es casi lo más peligroso de este discurso, ¿no? Vamos a desgranar, si te parece, cada uno de los argumentos. Empezamos por orden y toca entonces hablar de valoración, ¿no? ¿Qué piensas de los posibles excesos de valoración? Y quizás hay un gráfico que llama mucho la atención, ¿no? Que muchos medios, o ha habido muchos titulares sobre ese gráfico en el que veíamos la cotización de Cisco en 1995, cómo sube exponencialmente, y sobreponiendo el gráfico de Nvidia, pues era muy parecido. Y después vemos cómo terminó la historia en Cisco, ¿no? Que todavía no ha recuperado la cotización de esa fecha. Totalmente, y es muy llamativo, ¿no? Y también este es el peligro a veces de algunos relatos, algunas narrativas, lo atractivo que suena y que te dan ganas de tomar la salida más fácil, ¿no? Pero creemos que no hay una burbuja de valoración, porque cuando tú comparas, por ejemplo, lo que le pasó a Cisco, que subió desde un PER 29 a un PER 130 en el pico del 99 y luego cayó cuando explotó la burbuja, ¿no? El problema para Cisco realmente fue solamente la valoración, porque a nivel operativo sí que hizo un buen trabajo. O sea, los beneficios de Cisco desde ese momento hasta hoy, 25 años después, han multiplicado por 14. Entonces, nuestra primera palanca, cuando nosotros miramos compañías, nos importa mucho que donde van los beneficios a la bolsa, ¿no? Cisco habría sido una buena idea a nivel operativo. El problema es que el punto de partida, que era la valoración, que es la segunda palanca, comprar sensato, comprar bien, comprar barato, ¿no?, pero con contexto. Bueno, pues claro, 130 veces PER es demasiado. Entonces, cuando ese PER tiene que normalizar, el peso de la valoración es mayor que el beneficio o el empuje de los beneficios. Entonces, por eso Cisco se ha quedado en un punto que todavía, desde 25 años después, no ha recuperado tu dinero, tu inversión. Qué mala inversión, ¿no?, a pesar de que qué gran compañía. En cambio, cuando miras Nvidia a día de hoy, pues la verdad es que nosotros no la tenemos en cartera, pero hay que dar crédito donde se merece, ¿no? Nvidia ha subido en cotización exactamente igual que han subido sus beneficios, y su PER hoy es 29 veces, más o menos, que es lo mismo que era el de Cisco cuando empezaba en el 95, no cuando acababa. Entonces, cuando tú entiendes eso y luego avanzas y miras otras compañías del mismo ecosistema tecnológico de la inteligencia artificial, etcétera, te das cuenta de que, pues ciertamente, muchas están ganando mucho dinero. Entonces, es normal que hayan subido.
Eso no significa que nosotros queramos comprar esas compañías a PER 29. Hay otro tipo de valoraciones y de maneras de enfocar, por ejemplo, qué riesgo tienes de que surjan competidores o, por ejemplo, cómo están cambiando esos negocios cuando su inversión ahora se dirige a infraestructura, montar centros de datos. Eso va a deprimir sus márgenes y sus retornos. Entonces, sí que hay un argumento para defender que muchas de estas grandes compañías en los próximos años pues, estén a una cotización, a un ratio, a un rating, a un precio por metro cuadrado, por decirlo en términos de inversión inmobiliaria, más bajo. Eso no significa que el mercado se vaya a partir en dos. Eso significa que puede haber rotación entre compañías, pero no es un motivo para el pánico, ni mucho menos en el mercado, ¿no? O sea, la valoración, nosotros lo rechazamos como argumento por ahora. Pues creo que desde luego queda la valoración. Quizás nos podemos quedar con el titular de que la valoración no está en un lugar en el que sea un disparate. No defendemos que sea barato, pero desde luego no es un disparate. Otro factor de riesgo que señala la tesis un poco más pesimista sobre el si sí o no esta burbuja es el enorme volumen de inversión que está habiendo en esta temática, ¿no? Quizás centrado en centros de datos, pero bueno, es que se habla de 3 trillones, que son 12 ceros. Recomiendo coger un folio y escribirlo para ser conscientes de esa magnitud, pero 3 trillones de inversión acumulados entre 2022 y 2030. ¿Qué te parece esa cifra? Que de primeras parece muy grande, pero después de ese análisis más concienzudo, ¿a qué conclusión llegas? Pues, hombre, hay que admitir que los números de ese tamaño dan miedo, ¿no? Son enormes, más de 2 veces el PIB de España. Pero bueno, eso es una inversión acumulada desde el 2002 al 2030. También hay que ponerlo en ese contexto, ¿no? Y nosotros la verdad es que pensamos que, aunque es un número enorme, hay 2 puntos que a veces nos enfocan, o nosotros no lo enfocamos de la misma manera. Primero, creemos que hay un porcentaje de esa inversión que se va a ir a cero, que no va a tener éxito, y todo el mundo utiliza el número como si todo tuviera que tener éxito, ¿no? Y segundo, hay gente que espera unos retornos en esta inversión elevadísimos, como si el negocio de infraestructura de IA, que es donde está yendo casi toda esta información, esta inversión, tuviera que ganar el mismo dinero que un negocio de software, por ejemplo, que es un negocio en el que no hay inversión en activos, ¿no? Sino una inversión en I+D. Son cosas diferentes, ¿no? Entonces podemos hablar y elaborar un poco en cada uno de ellos si quieres, pero en realidad el tamaño es enorme, pero creemos que hay que entender que un porcentaje no va a llegar a ninguna parte y otro sí, pero eso es importante. Y segundo, que al final el retorno sobre lo que quede vivo será diferente, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Estas semanas hemos hablado mucho de eso, ¿no? Yo creo que es interesante daros algunas cifras que a mí me llaman la atención o que al menos eran simplemente un recordatorio, ¿no? de cuánta inversión suele tener el éxito como final y cuánta inversión se tira a la basura. Y quizás yo creo que es interesante que nos compartas las prácticas en alguna otra industria para entender el por qué se está exigiendo tanto a inteligencia artificial. Totalmente. O sea, vamos a ver, cuando se habla de 3 trillones de inversión acumulada desde el 22 hasta 2030, es un número enorme, es cierto. Pero hay que asumir que un trozo se va a cero. Pero es que en la inversión en farma, el 95% de los medicamentos que empiezan en fases clínicas se van a cero. Nunca llegan a ser medicamentos. O la inversión en petróleo y gas, de cada 3 pozos, 2 no encuentran petróleo y gas o no encuentran petróleo económico, ¿no? Y la inversión en minas es muchísimo más baja en algunos minerales, etcétera, etcétera. Estamos hablando, por ejemplo, que la inversión en farma, que son 300 billones de dólares al año, mucho se va a cero. Estamos hablando de que la inversión en petróleo, muchísimo de lo que se invierte cada año se puede hacer. Estamos hablando de 800 billones, ¿no? También enorme. Pero luego también hay que tener esto en contexto, y ponerlo en contexto, por ejemplo, con la inversión en defensa. La inversión en defensa, que son 2,7 trillones cada año, pues hay un porcentaje elevadísimo que acaba en proyectos que no llegan a ninguna parte. Vamos a inventar un arma de microondas o un arma sónica o vamos a inventar un láser y eso no acaba en ninguna parte. Son proyectos de la Guerra de las Galaxias que no van a ninguna parte, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que es muy normal que mucho de lo que se invierte cada año se vaya a cero en la industria de la IA y en cualquier otra industria. Y no es ningún drama. El mundo continúa, es cómo funciona el mundo, ¿no? O sea, un trozo sería cero. Nosotros pensamos que, por ejemplo, un 30% se puede ir a cero y no sería ningún problema, ¿no? Lo cual, desde luego, da margen muy relevante frente a los números que en algunos casos hemos leído de las tesis más pesimistas, sin duda. Pero bueno, hemos pasado un poco por ello, ¿no? Pero yo creo que es interesante
ese número tan grande que damos. Nos has dado números de algunas industrias, pero quizás otro argumento que has venido compartiendo recientemente es, incluso comparado con números de otras industrias no es tan grande, pero quizás sea una industria transversal y haya parte de la inversión de otras industrias que ya es inteligencia. Entonces, quizás no tenga que ser una línea adicional, ¿no? ¿Esta tesis que defiendes? Exacto. Bueno, por ejemplo, vamos a asumir, si de los 3 trillones un 30% se va a cero, queda un 70%, o sea, 2,1 trillones. Si a 2,1 trillones de inversión le queremos sacar un 10%, serían 200 billones. Un 20%, 420 billones al año habría que generar de beneficio para este ecosistema, ¿no? Que si eso es el beneficio, más o menos podemos llegar a una cifra de ventas, ¿no? En aplicaciones industriales y de consumo finales, ¿no? Que podría ser de más de $1 trillón al año. 1,2 trillones, 1 trillón al año. Eso es un número enorme, pero es que cada año se gastan 5 trillones en tecnología en el mundo, ¿no? Cada año, hoy, se gastan 2,7 trillones en I+D. Y como hemos hablado en defensa, otros 2,7 en farma, en industrias de suscripción y de media, entre los dos 1,5 trillones. Entonces, ¿es posible que de aquí a 5 años, al 2030, se genere un poquito más para muchas de ellas? Por ejemplo, un 0,5% más de PIB mundial y se ahorre un 0,5% de PIB mundial en 5 años, que sería ese 1 trillón repartido entre todas estas industrias. La verdad es que nos parece que tiene muchísimo sentido, ¿no? Y por eso pensamos que esta inversión que se está planeando, de la cual hay que ejecutar mucha para llegar a esos 3 trillones acumulados, todavía encaja. Todavía puede encajar perfectamente. Y nosotros lo estamos viendo, esto es muy importante, en muchas anécdotas cuando hablamos con compañías de nuestra cartera y con muchos competidores, ¿no? En muchísimas aplicaciones, desde aplicaciones médicas, aplicaciones sismológicas, la búsqueda de petróleo y gas, aplicaciones de ahorros administrativos, aplicaciones en programación. Lo estamos viendo incluso en finanzas, ¿no? Entonces, sí que estamos viendo que esto es verdadero, esto es real, se puede tocar y llegar a ese número, comparado con el PIB mundial, cabe perfectamente. Y eso nos hace pensar que no hay un exceso todavía, aunque el número sea enorme, ¿no? Desde luego es una temática que yo creo que esos 5 trillones que dices de inversión en tecnología, si le aplicáramos un porcentaje parecido al tiempo que se ocupa hablando de inteligencia artificial cuando se habla de tecnología, aparentemente no debería ser desde luego un número tan grande con la capacidad disruptiva que tiene y sobre todo yo creo que con lo que puede animar a la inversión el ver resultados que ya se están viendo a corto plazo. Y luego otra cosa será si hay que estar en una o en otro tipo de compañías para eso, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, le parece que la valoración no es un exceso. Aparentemente el tamaño de la inversión es adecuado, o al menos lejos de burbuja. Yo creo que esto aquí vienen a veces los fantasmas del metaverso, ¿no? Cuando se hablaba del metaverso y de meta y cómo el mercado penalizaba ese CAPEX que parecía que no llegaba a nada, ¿no? Bueno, yo creo que desde luego nadie está comparando la realidad de la inteligencia artificial tangible y que ya está dando sus frutos con el metaverso de su día. Por lo tanto, también parece razonable el tamaño de la inversión. Vamos a uno de los últimos argumentos, ¿no? Que es quizás la capacidad y la continuidad de financiación. Esto es mucho dinero, hay que conseguir financiación para acometer todos esos planes. ¿Cómo ves tú este último punto? O sea, en la capacidad o en la capacidad de financiar esto, que es uno de los riesgos que hay gente que también está señalando, ¿no? Porque ha habido algunos acuerdos circulares, ¿no? Nosotros, como pensamos sobre esto, es en dos vertientes. Creemos que hay una voluntad de financiar y una capacidad de financiarlo. Primero, la capacidad. Hasta ahora casi toda la inversión viene de flujos de caja operativos de las compañías más grandes, las que todos conocemos, Microsoft, Google, Meta, etcétera, ¿no? Entonces, esto es muy diferente de la burbuja de Internet. En la burbuja de Internet se llegó al máximo posible de la caja operativa dedicada a inversión porque no había tanta caja. Y ahora hay mucha caja y todavía queda mucho margen para seguir aumentando, ¿no? O sea, se puede perfectamente financiar. Hay muchísima caja operativa que es el soporte y en los próximos años además se va a unir financiación de deuda. Si tú tienes un proyecto de infraestructura y le puedes sacar una buena rentabilidad, igual que lo quieres aplicar, esa inversión de infraestructura con un retorno visible a energías renovables o a oficinas o a centros comerciales o a carreteras, pues también se puede aplicar a centros de datos, ¿no? Y esto, es que quiero remarcar este punto, sigue siendo inversión en infraestructura, ¿no? en una gran medida. Entonces, hay una capacidad de inversión a nivel privado. Luego está
la otra vertiente, y es la capacidad de inversión a nivel país, a nivel geopolítico. Porque los países también están muy interesados, y ahora hablaremos de la voluntad, ¿no? Pero los países tienen capacidad de sobra para redirigir parte de su inversión, de su gasto, a este tipo de infraestructura, ¿no? Que tiene interés nacional. Eso es la capacidad. Respecto a la voluntad, que es igual de importante, ¿no? O a veces incluso más. O sea, estas compañías privadas, primero las compañías, tienen una enorme voluntad de invertir en este tipo de proyectos que siguen siendo de infraestructura, quiero remarcar este punto, ¿no? Y su voluntad de invertir tiene dos vertientes. Por un lado, yo creo que es importante entender que los que están al mando de estas compañías en muchos casos siguen siendo aquellos startuperos que en su día montaron Facebook, o que en su día montaron Amazon, que en su día montaron muchas de estas grandes tecnológicas, ¿no? Elon Musk, ¿no? Y ahora está Sam Altman en OpenAI, y es la mentalidad de este tipo de empresario, sigue siendo la de un startupero en una gran medida, ¿no? La gran diferencia es que hoy tienen casi dinero infinito. Entonces ellos están persiguiendo una visión. Su visión no es la de ChatGPT. Hoy le pregunto quién estaba alineado en el Real Madrid en 1975 o alguna cosa así, sino ellos están empezando con los modelos LLM, los grandes modelos de lenguaje, pero su dirección de viaje les lleva hacia los agentes de IA. Estamos empezando a ver aplicaciones de agentes de IA, y lo estamos viendo en compañías, lo estamos viendo en diferentes verticales de negocio, ¿no? Y eso va a acelerar de una manera enorme la capacidad de monetizar. Y su última visión es la inteligencia artificial general, que a lo mejor nunca llegamos ahí. Hay algunos de los grandes fundadores de la IA que dicen que no, entonces que dicen que sí. Y ya veremos, no pasa nada. Pero lo importante es que estos startuperos con dinero infinito persiguen esa visión y no van a parar mientras puedan avanzar por este camino, a ver hasta que vean si lo logran o no. La segunda cara de esta moneda, de la voluntad de invertir de estas empresas privadas, también es muy importante. Y hay que ponerse en sus zapatos. ¿Qué haríamos cada uno de nosotros cuando estamos en una compañía y vemos que tu competidor, por ejemplo, Google se puede sentar a esperar y decir, no voy a involucrarme en este esfuerzo porque a lo mejor es un fracaso, ¿no? Mientras tanto, Meta intenta desarrollar una búsqueda, un motor de búsqueda, un search en su propio ecosistema, amenazando el negocio de Google, ¿no? Entonces, Google no puede no participar, Meta no puede no participar, Amazon no puede no participar, están casi acorralados. Entonces, en la búsqueda de esa visión lo quieren hacer, y en la defensa de su supervivencia lo deben hacer. Y así están. Entonces, mientras lo puedan hacer, van a continuar en este camino, ¿no? Y damos el salto a los países, y se parece mucho también. Por un lado, hay países que no pueden no invertir. España no puede no tener IA. ¿Qué pasa si Marruecos tiene una IA muy potente y amenaza intereses nacionales, ¿no? ¿O qué pasa si Francia no invierte y ve que algún país con adversario a nivel geopolítico le saca ventaja, ¿no? Esa es la defensa. Y luego está la ambición, la supremacía. Estados Unidos quiere supremacía y tiene que invertir. Y lo mismo está intentando China. Con lo cual, a nivel nacional también, igual que hay capacidad de invertir, hay mucha voluntad de invertir. Y el resumen de este punto de la financiación es que pues queda bastante carrete, en nuestra opinión. Queda mucha gasolina en el depósito para que esto avance, y a lo mejor acabamos en una burbuja, pero todavía no lo estamos, ¿no? Yo creo que se repite, casi nada cambia para siempre, ¿no? Desde luego, CAPEX muy grande, inversiones muy potentes, son riesgos y oportunidades. Pero no sé por qué debemos quedarnos solo con la parte del riesgo y no la parte de oportunidad. Si desde luego parece que estamos lejos de ese momento en el que se para la música y te pones a buscar una silla que falta, ¿no? Pues Andrés, yo creo que con todos estos argumentos, como decía, eso parece que es pronto para a lo mejor quieres hablar de la depreciación. Ay, perdón, pues sí, quizás tenemos, es otro punto que los más negativos quizás han puesto, ¿no? De, bueno, es que toda esta inversión encima dura muy poco tiempo, ¿no? Porque deberíamos depreciarla muy rápido, y quizás los números que en general se han leído por ahí es los centros de datos deberían depreciarse en cerca de 4 años. Y creo que ahí hay un análisis bastante más detallado, ¿no? Y bueno, parte a parte. Nosotros también, como decía al principio, no tenemos la bola de cristal, no lo sabemos todo de todo, pero a día de hoy la verdad es que estamos recolectando muchas anécdotas, ¿no? Y yo creo que hay que separar la inversión en IA, en infraestructura de IA, que quiero remarcar este punto, porque no es inversión en software, con lo cual el retorno en infraestructura es diferente, ¿no?
Pero esta inversión hay que dividirla en dos partes. La parte de tarjetas de computación, que es más o menos la mitad casi de toda la inversión, y la otra mitad que es infraestructura pura y dura. O sea, desde un edificio y obra civil, incluyendo sistemas de refrigeración y energía, ¿no? Esa segunda pata no se deprecia en 5 años. Eso dura muchos años. Y si no, que cualquiera vaya a ver un centro logístico y le pregunten en cuánto creen que se deprecia su centro logístico, ¿no? Entonces, eso se deprecia en mucho más tiempo. Respecto a la parte tecnológica, también es importante el contexto. Y nosotros llevamos muchos años mirando este sector y hemos visto cómo, por ejemplo, las máquinas de litografía que se compran por los fabricantes de chips, que se deprecian relativamente rápido y, sin embargo, siguen funcionando décadas después. Entonces, a día de hoy creemos que se parece bastante. El software sí que vence rápido, pero el hardware no. Y nosotros estamos viendo cómo tarjetas gráficas obsoletas, en teoría, siguen al 100% de capacidad, ¿no? Estamos viendo cómo los chinos han estado desesperados y comprando tarjetas descafeinadas, que serían como obsoletas. Y sin embargo, con esas han conseguido avanzar sus modelos y sacarle ventaja. Ayer salía que DeepSeek vuelve a ganar a ChatGPT-5, ¿no? Entonces, creo que es un fallo importante, o puede ser un fallo importante, pensar que todo lo que se invierte en 5 años no vale nada, ¿no? Entonces, ese matiz de depreciación es importante para pensar cuánto se gana, cuánto se le puede ganar a esa inversión, ese 20% o ese 10%, y cuánto hay que vender para ganar ese dinero, ¿no? Porque la depreciación tiene que ser parte del cálculo, ¿no? Entonces, con eso llegamos a ese argumento original, ¿no? De vendiendo $1 trillón, que es un número enorme, pero que se puede repartir entre tantos verticales, se puede generar un retorno que es un 20%, que es más de lo que gana Amazon hoy. Y más de lo que gana cualquier proyecto de infraestructura del que nosotros tengamos idea, ¿no? A día de hoy, con lo cual creemos que se puede seguir avanzando y todavía no creemos que haya un motivo para tener pánico y huir del mercado, porque no se va a partir en dos. Quizás además para los más escépticos a todo esto, pues tuvimos Nvidia en su última publicación de resultados, ¿no? Anunciaba cómo lleva 5 años utilizando unos chips que están obsoletos ya desde hace 1, ¿no? O sea, su depreciación era en 4 años y al 5.º año siguen funcionando perfectamente. Por lo tanto, ya es que incluso un poco el que tenga actitud de Santo Tomás de necesitar meter el dedo en la llaga, pues lo estamos viendo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que con todo esto, evidentemente, quizás la pregunta debería modificarse un poco, ¿no? El título era el que era, yo creo que era un título atractivo para este webinar, pero quizás entonces, Andrés, en vez de pensar si hay burbuja de inteligencia artificial, probablemente lo que deberían pensar los inversores es más si en caso de haberla, o si puede que en el futuro la haya, eso sería sistémico o no sería sistémico. Y preguntado de otra manera, quizás pueda ser, ¿estamos en el año 1995 o en el año 1999? Bueno, eso es una pregunta interesante porque si tú superpones el Nasdaq del 95 al 99, que subió muchísimo, que explotó, ¿no? Hacia arriba y luego cayó como una piedra y luego tardó tantos años en recuperarse, pues lo que está pasando con el Nasdaq desde el año 2022, que es cuando se soltó ChatGPT, ¿no? En el mundo y se pudo empezar a democratizar, se parece mucho, pero claro, estaríamos en el 95 todavía, con lo cual todavía podría seguir subiendo muchísimo el mercado. Pero la verdad es que nosotros no estamos en el negocio, nuestro negocio no es el negocio del timing de mercado. Y lo que más nos preocupa es entender si está a punto de romperse, porque eso está por todos lados, y si podría ser sistémico o no. Y es curioso que cuando explotó la burbuja de Internet no tiene nada que ver con la explosión de otras burbujas o de otros excesos, ¿no? Primero, creemos que no estamos en ese punto, pero aunque lo fuera, en la burbuja de Internet fue precisamente donde muchos fondos value brillaron y se diferenciaron tanto del mercado, porque digamos que los excesos estaban concentrados en un tipo de compañías, pero había muchos tipos de compañías donde se podía invertir de una manera muy, muy sólida, ¿no? Que es lo que estamos encontrando nosotros. Nosotros tenemos exposición a tecnología, sí la tenemos, porque encontramos compañías que encajan en nuestro proceso, pero tenemos muchísimas otras compañías que no. Al final lo que buscamos es compañías donde el beneficio vaya para arriba en base a proyectos concretos, compañías compradas bien, baratas según su contexto, y si encima nos pagan un dividendo, pues mejor que mejor, ¿no? Pero eso hoy se puede encontrar en el mercado, con lo cual no tiene nada que ver con otros excesos sistémicos. Por ejemplo, la crisis de Lehman fue sistémico porque las finanzas son la sangre, ¿no? Que riega todo el mercado. Eso es sistémico. COVID
era muy sistémico, porque si se para el PIB del mundo, porque un virus es un antisistema contra la humanidad, ¿no? También para el sistema, ¿no? Pero en este caso yo creo que todavía estamos lejos de ver esos excesos que pueden llegar, pero desde luego hoy creemos que no estamos en ese punto, ¿no? Estamos muy atentos con el peso que tiene esto en los índices, cómo de sistémico puede ser, pero desde luego llevamos tiempo argumentando y hemos hablado Andrés tú y yo mucho de esto, en el que eso de que el mercado está caro es probablemente una realidad basada en que está caro de media, compuesto de extremos y con muchas cosas todavía con un potencial muy relevante. Cuéntanos muy rápido cómo tienes la cartera, ¿no? Porque yo creo que esto de que el mercado está caro te da oportunidad de comprar. Estás siendo como siempre, pero quizás especialmente cuidadoso en no comprar nada por el mero hecho de estar barato, pero tampoco de estar subido a determinadas tendencias que encuentras. ¿Cuál es el equilibrio? Quizás se entiende bien cuáles son los principales bloques que componen hoy tu cartera para no quedarnos y no despedirnos y pasar al turno de preguntas con que somos o eres gestor de tecnología y de inteligencia artificial. Bueno, la tecnología nos encanta, ¿eh? Y la conocemos bien desde hace muchos años, pero tenemos alrededor del 15% de tecnología. Y es tecnología barata. O sea, evidentemente no estamos en las más caras, pero en realidad lo más importante es que no estamos en las más vulnerables. Estamos en las que son menos vulnerables. Entonces, si tú puedes tener el fabricante de memoria, que es un monopolio, o el fabricante de chips, que es otro monopolio, pues se puede estar y no hace falta estar jugándose nada, a todo, a doble o nada, en algunos de los otros verticales, ¿no? Que sí que pueden estar más expuestos. Y luego hay subsectores en tecnología donde no estamos que están baratísimos. Todos los semiconductores analógicos son muy baratos, ¿no? Pero ahí no estamos, pues bueno, hay un ciclo que está ahora siendo doloroso, pero llegará a su momento, ¿no? Sin embargo, tenemos un 20% en farma. No porque sea barato, sino porque hay proyectos concretos, ¿no? Entonces, ahí estamos saliendo de un ciclo que fue muy adverso a la salida de COVID y estamos viendo cómo acelera, digamos, la puesta en marcha de muchos proyectos de fabricación que van a dar más volumen y más beneficios a muchas de nuestras compañías, ¿no? Tenemos otro alrededor de un 14-15% en petróleo y gas. No estamos en una apuesta binaria sobre si el petróleo tiene que ser 80 o 60 o nada parecido, sino compañías concretas cuyos proyectos, al abrir los grifos, sale volumen, se dobla el EBITDA y se dobla la caja, ¿no? O sea, son cosas muy concretas, ¿no? Y del mismo modo, pues tenemos una compañía en telecomunicaciones, que es una reestructuración societaria, con un peso muy relevante en la cartera. Tenemos compañías en cobre, tenemos compañías en lujo. Hay muchísimas oportunidades, mucho más de lo que la gente se cree cuando leemos los titulares de la IA, burbuja o no, las tarifas en Estados Unidos sí o no, etcétera, etcétera, ¿no? Al final es muchísimo más fácil, por decirlo de alguna manera, estar en proyectos concretos. Pues un gusto, pues la verdad es que ya casi 4 años después de haber lanzado el fondo Paradigma Value Catalyst, pues vemos que efectivamente los números cabalgan sobre las historias, ¿no? O las historias cabalgan sobre los números. Vemos cómo estos catalizadores van funcionando y vemos cómo esto que contábamos hace años, con más de 20 años de experiencia, pero en este fondo no dejaba de ser una historia que contábamos, pues vemos exactamente cómo este pragmatismo en frente del dogmatismo se ve reflejado en una cartera bien equilibrada, bien diversificada por sectores, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, pues no sé si tienes una última frase de despedida y tenemos ya algunas preguntas de la audiencia. Si no, sí. O sea, por no enredar, pero vamos, que nosotros lo que hacemos al final es buscar compañías concretas para tener un equilibrio en la construcción, donde veamos que los beneficios van para arriba en base a proyectos que están bien compradas, baratas, pero con su contexto para que esa revaloración a su precio razonable también sea una palanca que nos empuja, y si nos pagan dividendo, mejor que mejor. Y con esas tres palancas, pues oye, tenemos confianza y visibilidad trimestre a trimestre en que las cosas van saliendo, ¿no? Muchas gracias. Creo que mensaje muy claro. Con esto terminamos y vamos a responder alguna pregunta. La primera, hemos pasado tangencialmente sobre ella, yo creo ya, ¿no? Pero preguntan, ¿qué opinas sobre la contratación circular que se está efectuando en el sector de inteligencia artificial, donde Nvidia, OpenAI, Microsoft, Oracle, AMD, etcétera, son clientes y proveedores a la vez uno de otro? A mí no me gusta la circularidad, me puede llevar a situaciones complicadas, ¿no? Y eso ha pasado en momentos de mercado anteriores. Pero por sí tampoco es un problema, digamos, existencial. La gente tiene que... Ha habido muchos ejemplos en la historia, ¿no? Voy a dar uno o tal vez dos, pero, por ejemplo,
cuando ASML, que es el monopolio en el mundo para la fabricación de herramientas de litografía, con estas se fabrican los chips. En el año 2014, más o menos, yo recuerdo, cuando estuve viendo en su planta en Holanda, etcétera, estaban en desarrollo, en mitad del desarrollo de su última herramienta, la herramienta de Extreme Ultraviolet, ¿no? Que es una herramienta que reducía muchísimo la longitud de onda. No quiero ser demasiado técnico, pero bueno, era muy importante y muy difícil a nivel físico. O sea, era cómo comprimimos la longitud de onda de un haz de luz para poder dibujar chips de una manera mucho más avanzada. Y no podían, no tenían el dinero ni el tiempo, ¿no? Sus clientes les prestaron 6.000 millones de dólares, 6 billion, TSMC, Intel y Samsung, para ayudarles. Por favor, desarrolla esto para nosotros, lo necesitamos. Era estratégico para ellos. Si no lograban esta máquina, ellos no podían continuar con la evolución tecnológica y fabricar chips más avanzados. Y gracias a esa inversión circular, porque después, gracias a ese dinero, encima le vendían la herramienta a sus clientes, se salvó el match point, como se diría, ¿no? Y lo lograron, ¿no? A día de hoy, otro ejemplo, estamos viendo cómo la fabricación en farma cada vez es más tecnológica, más avanzada, más biológica, ¿no? menos química y más biológica, en la cual tú pones un cultivo de virus, ¿no? Virológico o celular a fabricar un medicamento, ¿no? Pero eso es muy, muy difícil, muy complicado. Y lo que estamos viendo es cómo las grandes farmas, que cada vez quieren externalizar más, firman contratos circulares donde se comprometen, incluso pagan por adelantado. Yo te pago dinero, con esto construyes la planta y luego yo te compro la fabricación, ¿no? Es otro esquema circular, o sea, que puede tener sentido, ¿no? Y luego, por uno, y aterrizándolo a nivel particular, hemos visto desde hace tantos años cómo digamos, los fabricantes de automóviles y de coches te financian para que les compres. Entonces, bueno, no digo que sea perfecto, a mí no me gusta, pero hay que mirar cada acuerdo con lupa y entender si es trampa en el solitario o si es estratégico, ¿no? Para desarrollar un ecosistema que necesita toda ayuda que le puedan dar, porque quiere ir muy rápido. Es decir, yo creo que algo que nada que no hayamos visto en el pasado, un sector muy disruptivo en el que clientes y proveedores tienen que trabajar juntos en que siga funcionando la cadena de valor, con las implicaciones que tiene, que es una complejidad adicional en el análisis, importancia de ir acuerdo a acuerdo y compañía a compañía, y probablemente en la contabilidad y a la hora de elegir una acción, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues yo creo que con esto podemos dar esto por terminado. Teníamos alguna otra pregunta, pero queríamos ser respetuosos con el tiempo. Y muchas gracias, Andrés. Es un mensaje muy claro, muy interesante y seguro que... Gracias a vosotros, gracias a todos, a ti, por supuesto, y a todos los que miren, y seguiremos muy de cerca todos los acontecimientos porque las cosas se van muy rápido, ¿no? Pero bueno, por ahora estamos tranquilos. Muchas gracias.